Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Hoy, Jesucristo tiene más de 1.000 millones de seguidores. 4 evangelios registran los humildes comienzos de la fe cristiana, y aunque los otros evangelios narran algunos eventos diferentes o incluso los mismos de manera algo distinta, esta es su historia. Tomada completamente del Evangelio de Lucas. En los días en que César Augusto era emperador de Roma y Herodes el Grande era rey de Judea, Dios envió al ángel Gabriel para visitar a una virgen de la ciudad de Nazaret. La virgen se llamaba María. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser esto, si soy virgen? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto, también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces María viajó a una ciudad de Judea para visitar a su prima Isabel, quien también estaba milagrosamente embarazada. Isabel le dijo, María, tú eres la más bendita de todas las mujeres, y bendito es el hijo que llevarás en tu vientre. Porque tan pronto como escuché tu saludo, el bebé en mi interior saltó de gozo. María le respondió, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bendita. En Nazaret, el emperador César Augusto ordenó un censo de todos los territorios bajo su dominio en Galilea y Judea. Todos los hombres debían registrarse en las ciudades de sus ancestros, por lo que María y José fueron a Belén en Judea para registrarse. Al llegar, no había lugar para ellos en la posada, y el único alojamiento disponible era un humilde establo. Esa noche, en las cercanías, unos pastores que cuidaban sus ovejas vieron aparecer un ángel de Dios, y la gloria del Señor los rodeó. El ángel les dijo, hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Los pastores se apresuraron a ver al niño en el pesebre y fueron los primeros en esparcir la buena nueva del nacimiento del Salvador. Una semana después, cuando llegó el momento de la circuncisión del niño, le dieron el nombre de Jesús. José y María lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Había allí un hombre bueno y devoto llamado Simeón, a quien el Espíritu Santo le había prometido que no moriría sin antes ver al Cristo. Simeón, al tomar al niño en brazos, dijo, ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Este niño ha sido elegido por Dios. Cuando completaron todas las ceremonias de acuerdo con la ley de Moisés, regresaron a Nazaret. Cuando Jesús tenía 12 años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Sin embargo, cuando comenzaron el viaje de regreso, pensando que Jesús iba con ellos, se dieron cuenta de que se había quedado atrás. Regresaron a la ciudad y al tercer día lo encontraron en el templo, sentado entre los rabinos y los ancianos, escuchando y haciendo preguntas. Todos los que lo oían se maravillaban de su sabiduría. ¿Por qué nos has hecho esto?, le preguntaron. Tu padre y yo hemos estado muy preocupados, buscándote por todas partes. Jesús les respondió, ¿no sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre? Y volvió con ellos a Nazaret, creciendo en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y los hombres. En el 15º año del gobierno del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes gobernante de Galilea, y Anás y Caifás sumos sacerdotes, la palabra de Dios vino a Juan en el desierto. Él se dirigió a toda la región alrededor del río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Apartaos de vuestros pecados y sed bautizados, y Dios perdonará vuestros pecados, decía. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, alguien clama en el desierto,
preparen el camino para el Señor, hagan rectas sus sendas. Cada valle será rellenado, cada colina y montaña será allanada, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán suavizados. Y toda carne verá la salvación de Dios. Entonces, la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer? Y él les respondió, el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tiene comida, compártala. También se acercaron algunos publicanos, y les preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? No exijan más de lo que está establecido, respondió él. Luego le preguntaron, ¿y nosotros, qué debemos hacer? No tomen dinero de nadie por la fuerza, ni hagan falsas acusaciones, y contentaos con vuestro salario. Entonces, todos le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y él les dijo, yo os bautizo con agua, pero viene uno mucho mayor que yo, de quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene su aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal, como una paloma, y una voz del cielo dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía alrededor de 30 años. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada, y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Te daré todo este poder y toda esta gloria, porque me ha sido entregado, y a quien yo quiera, se lo doy. Si te postras ante mí, todo será tuyo. Jesús le respondió, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Después, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí, porque está escrito, a sus ángeles mandará que te guarden, y, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Luego, el diablo lo dejó, y Jesús regresó a Nazaret, donde había sido criado. Un día de sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga y le pidieron que leyera una porción del profeta Isaías. Al hacerlo, leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año agradable del Señor. Después de leer, dijo, esta escritura se ha cumplido hoy, como habéis oído. Los presentes se sorprendieron, y algunos dijeron, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, segaramente me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, y me diréis, haz también aquí en tu ciudad todo lo que oímos que hiciste en Capernaum. Y añadió, ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Entonces, se levantaron para echarlo fuera de la ciudad y lanzarlo por el precipicio, pero él, pasando por en medio de ellos, siguió su camino. Jesús se fue a Capernaum, una ciudad de Galilea. La ocupación romana de la nación era evidente por todas partes, y el pueblo anhelaba al Mesías para liberarlos de la tiranía. Había una vez 2 hombres que subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se separó y oró, te doy gracias, Dios, porque no soy codicioso, ni deshonesto, ni adúltero como los demás. Gracias por no ser como ese recaudador de impuestos que está allí. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. Pero el recaudador de impuestos se quedó a distancia, no osó levantar la cabeza al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que el recaudador de impuestos, no el fariseo, fue el que quedó en justicia delante de Dios cuando se fue a su casa.
Porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Jesús les dijo a sus discípulos, lancen la red al mar, un poco más allá, y pesquen. Ellos, que ya habían trabajado toda la noche y no habían atrapado nada, dudaron, pero obedecieron. Cuando lo hicieron, las redes se llenaron de peces, tanto que no podían sacarlas. Entonces, Simón Pedro, al ver esto, se arrodilló ante Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero Jesús le respondió, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Un hombre se acercó a Jesús y le suplicó, Señor, por favor, salva a mi única hija. Tiene 12 años y está muriendo. Pero mientras iban de camino, alguien llegó diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús, al oír esto, le dijo, no temas, solo cree, y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús les dijo, no lloren, ella no está muerta, solo está dormida. Luego, tomó a la niña de la mano y le dijo, levántate. Y la niña se levantó. Jesús les pidió que no dijeran a nadie lo que había sucedido, y les dijo que le dieran algo de comer. Después de esto, vio a un publicano llamado Mateo, Leví, sentado en la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Más tarde, Jesús subió a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a los 12 que él nombró apóstoles, Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Santiago hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Santiago, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Jesús les enseñó diciendo, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando os odien, os rechacen, os insulten y digan que sois malvados por causa del Hijo del Hombre. Alegraos cuando eso suceda y saltad de gozo, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, pues así hicieron sus antepasados con los profetas. Pero, ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestra consolación. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hicieron sus antepasados con los falsos profetas. Pero a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os injurian. Si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale también la camisa. Da a todo el que te pida, y a quien tome lo que es tuyo, no se lo pidas de vuelta. Haced a los demás lo que queráis que hagan con vosotros. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa recibiréis? Incluso los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien solo a aquellos que os hacen el bien, ¿qué recompensa tendréis? Incluso los pecadores hacen eso. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, prestad sin esperar nada a cambio, y entonces recibiréis una gran recompensa, porque seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los malvados. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará, con la medida con que midáis, se os medirá. Un ciego no puede guiar a otro ciego, si lo hace, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Un fariseo invitó a Jesús a cenar en su casa, y él aceptó. Mientras comían, una mujer de mala reputación en la ciudad, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, se acercó con un frasco de perfume. Se puso detrás de él,
llorando, y comenzó a mojarle los pies con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos, y a besarlos y ungirlos con el perfume. El fariseo que lo había invitado pensó, si este hombre fuera profeta, sabría quién es esta mujer y qué tipo de vida lleva. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y le relató una parábola. Había 2 hombres que debían dinero a un prestamista, uno 500 denarios y el otro 50. Ninguno de los 2 podía pagar, y el prestamista les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de ellos amará más al prestamista? Simón respondió, supongo que el que debía más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Mira esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella no ha dejado de besar mis pies. No me ungiste con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso, te digo que sus muchos pecados están perdonados, porque ha amado mucho. Pero a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo, tus pecados están perdonados. Y a los demás les dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús continuó su viaje, enseñando las buenas nuevas del reino de Dios. Los 12 discípulos lo acompañaban, así como algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos, entre ellas María Magdalena, Juana, la mujer de Chuza, el mayordomo de Herodes, y Susana. Herodes, el tetrarca de Galilea, había encarcelado a Juan el Bautista, pues Juan había condenado su matrimonio con la esposa de su hermano. Un día, cuando llegaron a la puerta de una ciudad, una procesión fúnebre salió. El muerto era el hijo único de una viuda. Al ver a la mujer, Jesús se conmovió profundamente, se acercó y tocó el ataúd, diciendo, joven, levántate. Entonces, el muerto se sentó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Los que estaban presentes se asombraron y decían, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Mientras tanto, Juan el Bautista envió a sus discípulos para preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Jesús les dijo, bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. Un día, mientras Jesús salía a sembrar, lanzó semillas. Algunas cayeron junto al camino, y fueron pisoteadas y se las comieron las aves. Otras cayeron sobre terreno rocoso, y, al brotar, se marchitaron porque no tenían humedad. Algunas cayeron entre espinas, y las espinas crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra, crecieron y dieron una cosecha de 100 por 1. Entonces, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas cuando hay multitudes? Jesús les respondió, a vosotros se os ha dado el conocimiento de los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábolas, para que, al ver, no vean, y al oír, no entiendan. Esta es la explicación de la parábola. ¿Qué les contaré sobre el reino? No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendáis vuestros bienes y dad limosna. Haced para vosotros bolsas que no se envejezcan, un tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, excepto Dios solo. Sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, desde joven he obedecido todos estos mandamientos. Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, y tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Al escuchar esto, el hombre se puso triste porque era muy rico. Jesús, al ver su tristeza, dijo,
qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto preguntaron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Jesús les respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El reino de Dios no viene de manera que se pueda ver. Nadie dirá, miren, ahí está, o, está aquí. Porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Llegará un tiempo en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Como el relámpago que brilla de un lado a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes, él debe sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Un hombre preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Entonces el hombre, queriendo justificarse, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le relató la parábola del buen samaritano. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Aconteció que un sacerdote iba por el mismo camino y, al verlo, pasó de largo. Igualmente, un levita, al llegar a ese lugar y verlo, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se acercó, le vendó las heridas con aceite y vino, lo puso sobre su animal, lo llevó a una posada y le cuidó. Al día siguiente, le dio 2 denarios al posadero y le dijo, cuida de él, y si gastas más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El hombre respondió, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Luego, Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Mientras Jesús iba de camino, un ciego sentado al borde del camino escuchó el bullicio de la gente que pasaba. Gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían para que callara, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él respondió, quiero ver. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Al instante, el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús, alabando a Dios. La gente, al ver esto, también alabó a Dios. Mientras tanto, un recaudador de impuestos llamado Zaqueo, un hombre de baja estatura, quiso ver a Jesús, pero no podía por la multitud. Corrió adelante y se subió a un árbol sicómoro para verlo. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente, y todos los que vieron esto comenzaron a murmurar, diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo se levantó y dijo, mira, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Iban a Jerusalén, todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre se cumplirá. Él será entregado a los gentiles, lo ridiculizarán, lo tratarán vergonzosamente y escupirán sobre él. Lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y Jesús, resueltamente, tomó el camino hacia Jerusalén. Mientras se acercaban a la ciudad, algunos de los fariseos le dijeron, Rabí, manda a tus discípulos que callen. Jesús respondió, os digo que si ellos callan, las mismas piedras gritarán. Al acercarse a Jerusalén, Jesús lloró por la ciudad, Jerusalén, Jerusalén. Si tan solo en este día hubieras reconocido el camino para alcanzar la paz, pero no lo has hecho.
Vendrán días en los que tus enemigos te rodearán con murallas, te sitiarán por todos lados, y dentro de tus muros destruirán tanto a ti como a tus hijos, y no dejarán piedra sobre piedra. Porque no reconociste el tiempo de tu visita. En el templo, Jesús encontró a los mercaderes vendiendo animales y cambiando dinero. Está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Jesús comenzó a expulsar a los vendedores y a volcar las mesas de los cambistas. Mientras tanto, algunos temían el poder de Jesús, especialmente los fariseos y los escribas, pues su popularidad crecía. Decían, este hombre ha hecho reclamaciones como rey, y sus seguidores están aumentando. Si continúa, tendremos que enfrentarnos a él. Los líderes pensaron que la situación se había vuelto peligrosa, pues las enseñanzas de Jesús les cuestionaban y desafiaban. Jesús, al ver cómo algunos se jactaban de sus ofrendas, les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que todos los demás, porque los otros dieron lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, dio todo lo que tenía para vivir. Un grupo de líderes religiosos le preguntó, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio derecho a enseñar así? Jesús respondió, déjenme hacerles una pregunta, ¿de dónde venía la autoridad de Juan para bautizar? ¿De Dios o de los hombres? Los líderes, temerosos de la multitud, no sabían qué responder. Así que Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago esto. Jesús les contó la parábola de los labradores malos. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a uno de sus siervos a recibir su parte, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron de vuelta sin nada. Luego envió a otro siervo, pero lo golpearon también. Finalmente, envió a su propio hijo, pensando que lo respetarían, pero al verlo, los labradores dijeron, este es el hijo del dueño, matémoslo y nos quedamos con su herencia. Lo echaron de la viña y lo mataron. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará la viña a otros. Jesús les preguntó, ¿qué significa entonces esta escritura? ¿La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra principal? Todos los que caigan sobre esa piedra serán quebrantados, y sobre quien ella caiga, lo aplastará. Luego, los líderes le preguntaron a Jesús, sabemos que lo que dices es correcto y que no temes a nadie, sino que enseñas la verdad sobre la voluntad de Dios. Dinos, ¿es lícito pagar tributo al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de su intento de atraparlo, respondió, muéstrenme una moneda. ¿De quién es esta imagen y nombre?, preguntó Jesús. César, respondieron. Jesús les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y Jesús envió a Simón Pedro y a Juan a preparar la cena de la Pascua. Les dijo, he deseado mucho comer esta Pascua con vosotros antes de mi sufrimiento, porque os digo que no la comeré más hasta que cumpla su pleno significado en el reino de Dios. Luego, tomó la copa y dijo, bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sacas fruto de la vid, tomad esto y compartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego, tomó pan, y dijo, bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sacas pan de la tierra. Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Y, tomando la copa, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me traiciona está conmigo en la mesa. Y, en verdad, el Hijo del Hombre debe morir como Dios ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Los discípulos comenzaron a preguntarse entre sí quién sería el que lo traicionaría. Entonces, Jesús les dijo, el mayor entre vosotros debe ser como el más joven y el líder como el servidor. Porque, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, claro. Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Habéis estado conmigo durante todas mis pruebas. Así como mi Padre me ha dado derecho a reinar, yo también os daré ese derecho. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a todos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y cuando tú te hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Jesús respondió, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me hayas negado 3 veces. Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni zapatos, os faltó algo. Ellos dijeron, nada. Entonces les dijo, pero ahora, el que tenga bolsa, tómela, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque os digo que lo que está escrito debe cumplirse en mí, y fue contado entre los transgresores. Porque lo que está escrito sobre mí se cumple. Entonces, los discípulos dijeron, aquí hay 2 espadas. Jesús respondió, basta. Mientras tanto, el consejo de los ancianos se reunió para ver cómo podrían deshacerse de Jesús. Fue entonces cuando Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12. Orad para que no entréis en tentación, les dijo Jesús. Luego, en el huerto de Getsemaní, se apartó de ellos, orando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces un ángel del cielo apareció para fortalecerle, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús regresó a sus discípulos y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Judas llegó con una multitud y lo besó, señalando así quién era. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre, le dijo Jesús. Los discípulos, al ver lo que sucedía, preguntaron, Señor, ¿herimos con la espada? Pero Jesús les dijo, basta de esto. ¿Vais a arrestarme con espadas y garrotes, como si fuera un ladrón? Todos los días estuve con vosotros en el templo, y no me arrestasteis. Pero esta es vuestra hora, cuando el poder de las tinieblas gobierna. En el juicio, una mujer se acercó y dijo, este hombre también estaba con Jesús. Pero Pedro, al ser señalado, respondió, mujer, no sé de qué hablas. Mientras Pedro negaba, se oyó el canto del gallo, recordando las palabras de Jesús. Señor, ¿cómo te sientes al cuidar de algunos? Tú también eres uno de ellos. Pero él respondió, no soy uno de ellos. Sin duda este hombre estaba con Jesús, porque también es Galileo. Pedro, al escuchar esto, negó, no sé de qué estás hablando. Más tarde, Jesús fue llevado ante el consejo. ¿Eres tú el Mesías?, le preguntaron. Jesús respondió, si os lo digo, no me creeréis, y si os hago una pregunta, no me contestaréis. Pero, de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Todopoderoso. Los presentes le preguntaron, ¿eres entonces el Hijo de Dios? Jesús contestó, tú lo dices. Ellos dijeron, ¿qué más necesitamos testigos? Nosotros mismos hemos oído lo que ha dicho. Luego, lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano, conocido por su crueldad. Pilato, al ver a Jesús, les preguntó, ¿qué queréis a esta hora de la mañana? Ellos respondieron, este hombre está pervirtiendo a nuestro pueblo, ha causado un alboroto en el templo. ¿Cuál será su castigo? Pilato, al no ver culpabilidad en Jesús, les dijo, no encuentro ninguna razón para condenar a este hombre. Sin embargo, los acusadores insistieron, él dijo que no debíamos pagar impuestos al emperador y se proclama el Mesías, un rey. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Pilato, al enterarse de que Jesús era Galileo, decidió llevarlo ante Herodes, quien también se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes le preguntó a Jesús, ¿quién eres? ¿Quiénes son tus discípulos? Dicen que haces señales. Haz algo por mí.
Herodes, tras no obtener respuesta, lo envió de vuelta a Pilato, diciéndole, este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Pilato, por su parte, declaró, lo haré azotar y luego lo liberaréis. En el festival de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de liberar a un prisionero. ¿A quién queréis que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? La multitud, influenciada por los líderes religiosos, gritó, libera a Barrabás. Crucifica a Jesús. Pilato, al ver que la multitud pedía la crucifixión de Jesús, preguntó, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos insistieron, crucifícalo. Finalmente, Pilato cedió ante la presión de la multitud. Jesús fue azotado y llevado para ser crucificado. A medida que Jesús cargaba su cruz hacia el lugar de ejecución, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz por él. La multitud seguía gritando, empujando y presionando mientras Jesús avanzaba. Y hazle espacio. Atrás. Muévanse, gritaban las autoridades, mientras obligaban a Simón a seguir con la cruz de Jesús hacia el Calvario. ¡Ay de vosotros! No lloréis por mí, llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque si esto sucede cuando el árbol está verde, ¿qué sucederá cuando esté seco? Jesús, mientras avanzaba hacia el lugar de la crucifixión, se dirigió a las mujeres de Jerusalén que lloraban por él. La multitud lo rodeaba, y los soldados continuaban empujando a Jesús. Vamos. Rápido. Muévete, les ordenaban. Jesús llevaba la cruz, y la multitud seguía, algunos con tristeza y otros con burlas. En el Calvario, uno de los criminales que estaba crucificado junto a Jesús se burlaba, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal, arrepentido, le respondió, ¿ni siquiera temes a Dios? Tú recibes la misma condena, pero este hombre no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor de la 6ª hora, y una oscuridad cubrió toda la tierra hasta la 9ª hora. El velo del templo se rasgó por la mitad, y Jesús, clamando en voz alta, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras, Jesús murió. Un hombre justo llamado José de Arimatea, miembro del consejo, pidió a Pilato permiso para tomar el cuerpo de Jesús y ponerlo en un sepulcro nuevo, antes de que comenzara el sábado. Acompañado de otros, llevaron el cuerpo de Jesús al sepulcro. Al amanecer del primer día de la semana, algunas mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. 2 hombres, con ropas brillantes, les dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, será crucificado, y al tercer día resucitará. Las mujeres corrieron a contarles a los discípulos lo que habían visto. El Señor ha resucitado realmente, y se ha aparecido a Simón, dijeron. Algunos de los discípulos no les creyeron, pero Pedro corrió al sepulcro y vio que estaba vacío, como las mujeres habían dicho. Esa misma tarde, Jesús se apareció a 2 de sus discípulos que iban de camino a Emaús. Al principio no lo reconocieron, pero cuando Jesús partió el pan, sus ojos se abrieron y lo reconocieron. «Es el Señor», exclamaron. Más tarde, Jesús se apareció a todos los discípulos y les dijo, «Paz a vosotros. ¿Por qué estáis tan turbados? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como los que veis que tengo». Esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros, que todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se tenía que cumplir. Luego les dijo, escrito está que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas.
Finalmente, les dijo, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. El Señor os bendiga y os guarde. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El sepulcro en el que fue colocado el cuerpo del Señor Jesús está vacío. 3 días después de su crucifixión, Él resucitó de entre los muertos. Él vive. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Casi 2000 años han pasado desde que Jesús resucitó de entre los muertos, y Él sigue vivo hoy, como la mayor y más poderosa influencia en el mundo. Los orgullosos estadistas de los siglos pasados han venido y se han ido. Gobernantes, eruditos, científicos, filósofos y teólogos han venido y se han ido, pero Jesús sigue vivo hoy. Él es la persona más sublime y única que jamás haya vivido. Su nacimiento fue único. La Biblia nos dice que nació de la Virgen María. Su vida fue única, fue una vida caracterizada por lo sobrenatural, vivió una vida santa sin pecado y realizó milagros más grandes que cualquier otro ser humano. Su mensaje fue único, ofrece amor, perdón y una nueva forma de vivir a todos los que lo reciben como Salvador y Señor. Donde quiera que su mensaje ha llegado, la nueva vida, la nueva esperanza y un nuevo propósito para vivir han resultado. Su muerte en la cruz fue única. Hace 2000 años, el Dios del universo envió a su único Hijo, Jesús Cristo, para hacer el sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Él murió por ti. Su resurrección fue única. 3 días después de su muerte, ocurrió el evento más asombroso de la historia. Jesús resucitó de entre los muertos. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección prueban que Jesús es exactamente quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Este mismo Jesucristo está vivo hoy. Él quiere entrar en tu vida, perdonar tus pecados y darte el poder para vivir una vida abundante. Escucha sus palabras, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.